Dedicaremos este cuarto programa de aprendizaje a hacer un movimiento orbital de una serie de planetas, gracias a las posibilidades que nos ofrece el espacio 3D. Importaremos el material que utilizaremos, una serie de imágenes JPG. Una de estas imágenes, la llamada REF, nos servirá de referencia para hacer el ejercicio. El resto de imágenes son mapas desplegados de los diferentes planetas que pondremos. Si visualizamos estos JPG por el orden en que los pondremos, como nos indica la referencia de su ubicación en el sistema solar, veremos que son archivos de diferentes tamaños y que en el caso de Júpiter y Neptuno disponemos de dos imágenes a diferencia del resto. Por último, encontramos una imagen JPG de unas estrellas que utilizaremos, al final del ejercicio, de fondo de la composición. Como ya va siendo habitual, después crearemos una nueva composición. Recordad que tenemos en el desplegable Ajuste predeterminado una serie de presets que nos pueden ayudar a rellenar automáticamente los parámetros de la nueva composición, dado el caso. Como en este ejercicio también utilizaremos la resolución Full HD, podemos seleccionar el preset HDTV 1080-25. Automáticamente nos pondrá la anchura y altura correspondiente a este preset, 1920 x 1080 píxeles, el número 1080 del nombre se refiere a la altura, píxeles cuadrados y 25 imágenes por segundo, como indica el nombre. Por otra parte, mantendremos los 10 segundos de duración y el color negro como fondo de la composición. A continuación, le cambiaremos el nombre a la composición principal, haciendo clic derecho sobre Composición 1 en la ventana Proyecto y seleccionando Cambiar nombre. Le pondremos Planetas o cualquier otro nombre que nos vaya bien con el fin de identificarlo con la composición principal. El motivo es porque prevemos que tendremos que hacer alguna precomposición y nos irá bien para no hacernos un lío. El primer planeta con el que trabajaremos será Mercurio, el más cercano al Sol. Nos servirá para establecer unos parámetros que repetiremos en los demás planetas. Situaremos la imagen JPG Mercurio en el timeline y le aplicaremos el efecto que vimos en el tutorial anterior, CC Sphere, en el desplegable Efecto Perspectiva. Le dejaremos el radio en 200. Dentro de Light le pondremos 45 grados a la dirección de la luz, o sea el parámetro Light Direction, y dentro de Shading le daremos 0,5 a Roughness y 0 a Metal. Estos serán los parámetros que repetiremos en todos los planetas como punto de partida de nuestro trabajo, y no hace falta decir que podéis dejar los parámetros como más os guste. A continuación, también le aplicaremos una animación del parámetro de rotación en el eje de Y, para que dé una vuelta entera a lo largo de los 10 segundos que dura la composición. Para ello, le activaremos el cronómetro de este parámetro, situados en el primer fotograma y con un valor de 0 grados. Después nos situaremos en el fotograma final y le cambiaremos el número que hay en el lado izquierdo de los grados, donde ahora aparece 0 por, y le pondremos 1 por. Con esto le estamos diciendo que del primer fotograma al último tiene que dar una vuelta entera y volver a quedarse en 0 grados, pero después de haber dado toda una vuelta. Haremos una previsualización para comprobar que la animación es de nuestro gusto. Podréis observar que el movimiento de rotación es casi constante al reproducirlo varias veces, salvo una pequeña parada donde se repiten los parámetros de 0 grados en el primer y el último fotograma. Acto seguido, haremos lo mismo en el resto de planetas, desplazándolos previamente un poco para poder ir viendo los progresos y que no nos dejemos algo por hacer, ya que siempre nos crea la esfera en el centro de la pantalla. En el caso de Júpiter nos encontramos con dos imágenes, así que una vez tenemos las dos imágenes en la composición, las precompondremos para luego poder trabajar más cómodamente. Haremos clic derecho encima de las dos capas en el timeline y seleccionaremos Precomponer. A esta precomposición la llamaremos Júpiter. Y una vez creada, la seleccionaremos haciendo doble clic para entrar dentro. Una de las dos capas que tenemos, la imagen en blanco y negro, en realidad corresponde al mapa desplegado de Ganímedes, el satélite más grande de Júpiter, pero nosotros lo utilizaremos como si se tratara de una masa atmosférica del propio planeta. Situaremos esta capa arriba de todo, desplazando la capa principal abajo, y le cambiaremos el modo de fusión a aclarar, en lugar de normal, para darle ese aspecto atmosférico. A continuación seleccionaremos las dos capas,
y haciendo clic derecho sobre las imágenes, las ajustaremos a lo ancho de la composición vía Transformar, Ajustar a ancho de composición. Tened en cuenta que han quedado dos franjas negras arriba y abajo, ya que la proporción de las imágenes es diferente a la de la composición. Una vez hayamos vuelto a la composición principal planetas, le aplicaremos a esta precomposición Júpiter el efecto CC Sphere en el desplegable Efecto Perspectiva. Podemos observar que aquellas dos franjas negras se traducen en dos agujeros, arriba y abajo del planeta, ya que la imagen no llenaba totalmente la altura de la composición. Para solucionarlo, volveremos a la precomposición Júpiter y le modificaremos la altura a través de los parámetros de ajustes de la composición, hasta que no quede nada de margen negro. Si no es importante mantener la proporción original de los JPG, también lo podemos solucionar haciendo ajustar a composición en las dos imágenes, y no solo la anchura. De nuevo en la composición principal, le aplicaremos también al efecto de esfera de la precomposición los mismos parámetros de luz, shading y animación que los demás planetas. Seguiremos haciendo lo mismo en el resto de planetas, y con Neptuno haremos también una precomposición, al igual que con Júpiter. Una vez tengamos todos los planetas con los ajustes básicos y hayamos comprobado que no nos hemos olvidado nada con una previsualización, iremos mirando continuamente la referencia para ver la relación real de tamaños entre ellos. Les aplicaremos una ligera diferencia en nuestra composición modificando los radios de las esferas, sin ser del todo fieles a la realidad, ya que hay diferencias muy acusadas. Después de hacer la comprobación de rigor con una nueva previsualización, le daremos propiedades 3D a todas las capas, seleccionando los cubos en el timeline, cambiaremos la vista a vista personalizada 1 y crearemos una cámara en capa Nuevo Cámara. Le dejaremos los valores predeterminados a la cámara y observaremos que disponemos, en realidad, de unos planetas planos y dispuestos por la anchura del cuadro, a la misma distancia de la cámara, o sea, a la misma distancia de Z, ya que han sido generados en un espacio 2D. Volveremos a la vista cámara activa y podréis comprobar que, debido a que están todos en el mismo punto de Z y son planos, se mezclan entre ellos. Iremos a la vista tipo 2 vistas, para ver la escena también desde arriba, ya que lo que ahora vamos a hacer es disponer los 8 planetas formando un círculo plano, más o menos concéntrico. En la vista superior, la que hay a la izquierda de la ventana principal, podemos ver una línea horizontal, que es el plano donde están dispuestos ahora mismo los planetas. A la derecha vemos la vista de la cámara o cámara activa. Antes que nada volveremos a poner todos los planetas en el centro, poniendo los parámetros de posición del eje de X en 960, que es la mitad de 1920, la resolución total del ancho del cuadro.
Una vez tenemos todos los planetas en el centro de la imagen, donde se tapan unos a otros, los dispondremos en círculo, modificando los parámetros de posición de Z y o de X, gracias a la vista superior. Con la vista personalizada 1, podemos acabar de afinar la disposición de los planetas. Y a continuación haremos una previsualización de comprobación. Para darle a los planetas el movimiento orbital, tendremos que crear un objeto null, en capa, nuevo objeto null, al que le daremos propiedades 3D y le crearemos el movimiento a través de una rotación en el eje de Y. Le activaremos un fotograma clave en el primer fotograma y al último le pondremos también uno por, para que dé una vuelta entera. Acto seguido lo asignaremos como primario de todas las capas de los planetas. Ahora los planetas ya tienen el movimiento orbital que cogen del objeto null, o sea una rotación en el eje de Y centrado en la escena. Pero ya hemos visto que el efecto de esferización no es una esferización real, no tenemos esferas, y cuando giran vemos que son planas. Por ello, After Effects tiene una función que podremos utilizar en este caso. Se trata de la orientación automática. Con todas las capas de los planetas seleccionadas, iremos a Capa Transformar Orientación Automática y se nos abrirá una ventana donde le seleccionaremos Orientar hacia la cámara. Automáticamente, al hacer Aceptar, podéis ver que todos los planetas giran mirando a la cámara, y así lo seguirán haciendo en cualquier momento de la animación. Haremos una previsualización de lo que tenemos hecho hasta el momento. Como ya se comentó en el último programa de aprendizaje, hay varias opciones para generar un fondo estrellado. En aquella ocasión utilizamos un efecto llamado CC Starburst, y en este ejercicio utilizaremos una fotografía. Otra opción sería combinar los dos procedimientos. Puede observarse, a través de la vista personalizada,
que si no le damos propiedades 3D a esta imagen, siempre la tendremos en el fondo de la composición, detrás de los elementos, independientemente de la profundidad que nos marque el espacio 3D. Por el contrario, esta imagen de fondo no puede participar de las acciones en 3D que hemos aplicado a los otros elementos. Así que le daremos también propiedades 3D activando el cubo, en los definidores de capa en el timeline. Automáticamente, la imagen estrellada se sitúa por defecto en el centro de la composición en profundidad. Activaremos la vista personalizada para verlo mejor. Esta es la razón por la que los planetas desaparecen de este punto hacia atrás, ya que el JPG estrellado los oculta. Si movemos este fondo hacia atrás, modificando el parámetro de Z, observaremos que reaparecen los planetas que antes estaban tapados. Intentaremos que quede lo más ajustado al ancho del cuadro posible, a fin de alejarlo al máximo. A continuación podemos animar la cámara, haciendo que se acerque a los planetas, y ahora también al fondo, a lo largo de la animación. Haremos una nueva vista previa para ver el resultado de los cambios. Por último, podemos hacer todos los ajustes que nos parezca. Seleccionaremos Marte para ajustar los niveles, para que se parezcan un poco más a los del resto. Para identificar una capa de manera rápida, le podemos desactivar la visualización, el símbolo del ojo en el timeline, y nos desaparecerá. Nos aseguraremos de que se trata de Marte, y le aplicaremos un efecto corrección de color niveles, modificando el blanco de entrada. Igualmente, si desactivamos momentáneamente el símbolo FX a cualquier efecto aplicado, podremos ver la capa sin la influencia del efecto. Esta opción va muy bien para apreciar el cambio que le estamos efectuando. Podríamos incluso cambiar el sentido de rotación de los planetas, ya que el resultado cambia considerablemente. Le cambiaremos el sentido de rotación al objeto null para ver si el resultado es mejor. Le cambiaremos el parámetro de rotación en el eje de Y y en lugar de 1 por le pondremos -1 por. Así darán igualmente una vuelta entera, pero rotarán de izquierda a derecha en lugar de derecha a izquierda. Podemos ver que el nuevo sentido global de rotación anula la rotación particular de cada planeta, y ahora parece que estén estáticos, sin girar. Nos quedaremos con esta versión, pero podríamos volver a la antigua si nos convence más. Cuando la composición esté a nuestro gusto, lo añadiremos, como siempre, a la cola de procesamiento. Recordad que la barra regla de tiempo, encima de los clips en el timeline, marca qué porción queremos, no solo previsualizar, sino también procesar. Espero que os sea de utilidad. Hasta el próximo. Salud.